curso. Vamos a Ok, vamos a empezar. Ahora yo soy el doctor Cristian Camacho, ya me presentaron. Trabajo en el Hospital Viedma, de hecho, estaba hasta hace ratito en el turno. Bueno, he salido un poco para darles la charla del día de hoy. A mí me corresponde hablar un poco de dos temas muy interesantes. Me gustaría un poco que me sigan. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque es un tema un poco árido y demás. Y vamos a empezar un poco con lo que es fisiología pulmonar. Antes de hablar del manejo de la vía aérea y de ventilación y de lo que tengamos que hablar, debemos empaparnos un poco, o mejor dicho, recordar algunos aspectos de la fisiología pulmonar y la fisiopatología pulmonar. Es obvio, o es por demás obvio, que tratar de resumir toda la fisiología pulmonar en una charla de 30, 40 minutos es realmente imposible. Así que trataré de hablar de algunos de los aspectos más destacados que nos van a servir para los futuros temas que vamos a ver durante el curso que tenemos, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquitín con un repaso de la anatomía, ¿no? Y bueno, encontramos que la anatomía del aparato respiratorio se divide clásicamente en vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, entre otros, y los pulmones como tal, o los pulmones en sí, ¿no? Un poco hablando de la anatomía, pues la situación de los pulmones se encuentra en el tórax, tienen una forma cónica, el pulmón derecho tiene un poco más de volumen que el izquierdo, y tienen un peso aproximado de medio kilo o 500 gramos. También se encuentran cubiertos por una doble capa fibrosa, llamada pleura, que, bueno, tiene unas funciones específicas y que, bueno, le da cierta contención al pulmón, ¿no? Un poco más en cuanto a su inervación, pues está inervado como motora y también por algunos nervios intercostales, sobre todo las pleuras parietales, básicamente. Luego de esto vamos a encontrar un poco, recordando anatomía, seguro se recuerdan, esta gráfica me parece bastante bonita, vemos que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos y a su vez esto se divide en un total de 10 segmentos. Ahí tienen la segmentación pulmonar. Esto es muy importante sobre todo para un poco catalogar algunos tipos de lesiones, neumonías o sobre todo los cirujanos torácicos cuando, bueno, van a abordar algún área en específico, ¿no? Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, obviamente, ya lo conocen, pero también se segmenta en 10 segmentos, valga la redundancia. Los músculos respiratorios, cabe recalcar que el proceso respiratorio tiene 2 elementos a su vez, la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso totalmente activo y se dice que la expiración es un proceso pasivo. Los músculos que intervienen principalmente en la inspiración son el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, y los intercostales, entre otros. Y los músculos que intervienen en la expiración son los músculos abdominales en colaboración con algunos de los intercostales, entre otros. Ahora, hablando un poquitín de la irrigación, un poco para poner en contexto todo, tenemos 2 tipos de irrigación en el aparato respiratorio, una irrigación nutricia como tal y una irrigación funcional. La nutricia está dada por la aorta torácica que va hacia las arterias bronquiales derechas e izquierdas, luego las lobares y las arterias segmentarias, y la irrigación funcional, que es la que cumple la función de intercambio gaseoso, valga la redundancia, está realizada sale a partir del ventrículo derecho, tronco pulmonar. Después se divide en arteria troncal pulmonar derecha e izquierda, luego arterias segmentales, lobares segmentarias, luego los capilares pulmonares, y luego ya sangre oxigenada se va hacia las venas bronquiales, luego las segmentarias, luego las pulmonares derechas e izquierdas, que son 4, y luego se van hacia la aurícula. Y ustedes dirán, se preguntarán como siempre, ¿por qué si lleva sangre oxigenada, por qué les decimos venas bronquiales? En este caso, en el caso de la irrigación funcional, pues es por la estructura propia que tiene ese sistema, ¿no? Entonces, clásicamente quedó desde el punto de vista histológico visto desde esa manera, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a entrar un poquitín más en contexto en el tema. Vamos a hablar un poco de la función respiratoria. La principal función del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso de oxígeno y de CO2 para suplir las necesidades metabólicas de todas nuestras células, ¿no? Y encontramos que el aparato respiratorio tiene funciones respiratorias y no respiratorias, ¿no? Por ejemplo, entre las respiratorias encontramos ventilación pulmonar, la famosa respiración externa, que es lo que hacemos diariamente, el transporte de gases
y el mantenimiento de la relación ventilación-perfusión. Y en el cuanto de las funciones no respiratorias, funciona como un filtro, interviene dentro del equilibrio del sistema inmunológico, funciona como reserva o como reservorio sanguíneo, aproximadamente unos 1000 ml, puede haber ahí, interviene en el balance hídrico, tiene funciones metabólicas y también interviene en la función de eliminación de sustancias voláticas, ejemplo del acetaldehído, por ejemplo, algunos cuerpos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitín más allá. Ahora vamos a hablar de las etapas de la respiración como tal. La respiración tiene básicamente 4 etapas, está catalogada acá. La primera etapa es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos. La segunda es el intercambio de oxígeno y CO2 entre el alvéolo y la sangre. La tercera es el transporte de oxígeno y CO2 entre los pulmones y los tejidos. Y la última etapa es el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre y todos los tejidos en general, ¿no? Entonces, un poco el resumen de lo que es la función del aparato respiratorio, pues nos dota del oxígeno necesario para que en combinación con la glucosa y a través del ciclo de Krebs o de la oxidación a nivel de las mitocondrias se forme ATP, que es la molécula energética que necesitamos para vivir, ¿no? Pues somos seres aerobios. Obviamente que el desperdicio de todo esto, en parte, es un gas llamado dióxido de carbono o CO2. ¿No? Muy bien, la siguiente diapositiva, y cada vez vamos entrando un poco más en contexto, cada vez un poco más profundizando sobre el tema, y vamos a hablar un poco en esta tabla, se me ocurrió presentárselas ahora porque es maravillosa, es una tabla donde nos muestra las concentraciones y las presiones de los diferentes gases de mayor importancia, obviamente, en la fisiología respiratoria, tanto a nivel alveolar como a nivel atmosférico. Y se fijan, ustedes saben que el aire que respiramos, del 100% de los gases que respiramos, pues menos del 20%, un 20.84% de oxígeno. Eso a nivel del mar, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Eso incluye todo el peso que cargamos nosotros, los seres humanos, en todas las criaturas vivientes en el planeta, es aproximadamente unos 760 milímetros de mercurio de presión de gases que tenemos sobre nuestras cabezotas, si lo quieren ver así. De esos 760, solo 159 lo representan el oxígeno, el resto representa el nitrógeno, que es una mayor cantidad, y bueno, en pequeñas cantidades el agua y el CO2, entre otras cosas. Ahora fíjense, en esta tabla es muy interesante también, porque fíjense el contenido que vamos a lograr a nivel pulmonar. Fíjense que el oxígeno a nivel alveolar, en este caso, el oxígeno a nivel alveolar solo representa 13.6% de todo el aire atmosférico que vamos a encontrar a nivel del alvéolo. Y eso está representado unos 104 milímetros de mercurio de presión de oxígeno que vamos a encontrar a nivel alveolar. Esos datos son interesantes porque más adelante los vamos a ver con un poquito más de detenimiento y vamos a entender algunas cosas, ¿no? Lo importante de esta charla es entender algunos procesos, algunos elementos para que nos sirva para más adelante. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar ahora de algunos conceptos de importancia, veremos algunas aseveraciones en fisiología respiratoria, ¿no? Primero, vamos a hablar de los espacios muertos. Tenemos dos principalmente y clásicamente. Uno es el espacio muerto anatómico, que se refiere al espacio de las vías de conducción del árbol respiratorio, que no participan en el intercambio gaseoso. Estos espacios, por ejemplo, son la laringe, la faringe, bronquios, entre otros. Y encontramos el espacio muerto fisiológico, que se refiere al volumen de aire no implicado necesariamente en el intercambio de gases, pero que llega o que está a nivel alveolar. También es identificado como el fenómeno de alvéolos ventilados, pero no necesariamente perfundidos en algunos casos. Ahí pues pueden ver en la gráfica de abajo que un poco se identifica con lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquitín de lo que es ya, aclarando conceptos de lo que es la ventilación alveolar, y esta se refiere no más que a la renovación continua del aire o de los gases a nivel alveolar. También hace alusión a la velocidad con que llega el aire a los alvéolos para renovar el mismo, ¿no? Bueno, y dentro de la ventilación alveolar vuelve a destacarse los dos mismos conceptos, repitiendo lo anterior.
el espacio muerto anatómico, que refiere a las vías de conducción y se refiere aproximadamente a unos 150 ml, y el espacio muerto fisiológico, que más que cualquier otra cosa es una medida funcional del volumen de los pulmones que no necesariamente realiza el intercambio de oxígeno y CO2, sobre todo el CO2, ¿no? La difusión de oxígeno, esto es algo importante y por eso lo resalto en rojo, a nivel del mar, se da principalmente, a nivel del mar y a todo nivel, por la concentración del gas, como tal, ¿no? Por la presión y por la concentración del gas. El CO2, otro dato importante, no se nos puede olvidar, es 20 veces más difusible que el oxígeno y por tal motivo es mucho más fácil realizar su intercambio. Y ya vamos a ver más adelante que pequeños gradientes de concentración cerca de la membrana alveolo-capilar, tanto alveolar como intravascular, si lo quieren ver, produce el intercambio gaseoso, entre otras cosas. Vamos a ver más adelante eso. Bueno, ahora vamos a pasar a las famosísimas áreas de West. Seguro la mayoría de ustedes se acuerda de las áreas de West. Y se refiere a las características de la ventilación alveolar y de la perfusión alveolar sanguínea pulmonar, que van desde las áreas apicales hacia las basales, ¿no? Y clásicamente se divide en tres, ¿no? La zona 1, que se refiere a la zona más apical, si lo quieren ver así. Esto obviamente en un paciente en posición anatómica, que saben que está parado en bipedestación, pero con los brazos en rotación hacia adentro, la típica posición anatómica. Y en este caso se refiere a la zona 1, a un área que está ventilada, pero no necesariamente perfundida, o dicho en otras palabras, la presión alveolar del alveolo es mayor que la presión de la arteriola para pasar por ahí, y esta no logra oxigenarse. La zona 2 se refiere, la zona 2 del área de West, ahí están descritas de todas maneras en palabras, se refiere a zonas ventiladas, pero con un flujo sanguíneo intermitente que corresponde un poco a la sístole ventricular, ¿no? El flujo sanguíneo solo se presenta en sístole del ciclo cardíaco, ¿no? Y la presión alveolar se equipara de forma intermitente durante la sístole, o sea que solo durante la sístole se oxigena en este caso. Y la zona 3, la última zona, si la quieren ver, se refiere a una zona muy bien ventilada, perdón, y una zona que está constantemente perfundida y muy bien perfundida, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que la presión alveolar es igual a la presión arterial, ¿no? En este caso, o arteriolar. Bien, un poco habiendo aclarado eso, es un concepto bastante básico y sencillo, pero que nos va a servir para entender cosas un poco más adelante. Ahora vamos a hablar un poquitín de las presiones que originan el movimiento de la entrada de aire, de entrada y salida de aire de los pulmones, ¿no? Ya les dije anteriormente, una atmósfera representa 760 milímetros de mercurio aproximadamente. Además de las presiones, de la presión atmosférica, existen otras presiones que condicionan el movimiento de aire desde y hacia los pulmones, y aquí las encontramos, ¿no? Clásicamente una de ellas es la presión pleural, que es la presión que existe en el espacio pleural, que va variando de acuerdo al ciclo de la respiración que encontramos. Si lo encontramos en inspiración o en expiración, o si lo encontramos, si quieren verlo, al inicio o al final de la inspiración. En el caso del inicio de la inspiración, tiene una presión negativa, medida en centímetros de agua, es -5, y fíjense, es la gráfica que está un poco abajo, que está en azul, ¿no? La gráfica, la línea que está en azul, que dice presión pleural, valga la aclaración. Fíjense como en la expiración es de -5 milímetros de mercurio aproximadamente, de -5 centímetros de agua aproximadamente, perdón, y hacia el final de la inspiración es -7.5 centímetros de agua, que quiere decir que es una presión negativa. En cuanto a la presión alveolar, es la presión que se encuentra dentro o en el interior de los alveolos, es muy cercana a cero, pero ella va a variar de -1 a +1 aproximadamente centímetros de agua y va a estar en relación a en qué parte, en qué posición del ciclo respiratorio lo vamos a medir, ¿no? Como ahí aparece, y aparece la presión alveolar. Y por último, la otra presión que es importante tomar en cuenta, nos va a servir para más adelante, es la presión transpulmonar, que es la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural. Es también considerada la medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar el pulmón. Continuamos, ya le colgué. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un término
que lo van a escuchar mucho, esto de la distensibilidad de los pulmones, ¿no? Y la distensibilidad de los pulmones se refiere a la propiedad de los pulmones para poder modificar sus dimensiones físicas. La distensión de la estructura pulmonar está condicionada por algunos cambios tanto de volúmenes como de presión. Las características de distensibilidad están determinadas por fuerzas elásticas de los pulmones, dadas en parte por proteínas como elastina y colágeno que normalmente están entrelazadas entre sí, ¿no? Estas características son, por un lado, las fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismo y, por otro, las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial, vamos a hablar más adelante un poco de tensión superficial, del líquido que tapiza las paredes internas y los espacios aéreos pulmonares. Más adelante vamos a entender un poquitín de eso. Bueno, la gráfica aquí les muestra una ordenada horizontal con la presión pleural y el otro con los cambios de volúmenes que podemos encontrar tanto en la inspiración y en la expiración, y ahí nos da la gráfica típica que podemos observar en algunos ventiladores mecánicos. Es bastante ejemplificador. Ahora vamos a hablar un poco de la distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto, ¿no? Y esta se refiere a la capacidad o a la propiedad en conjunto de los pulmones y tórax de distenderse por volúmenes y presiones ejercidas, ¿no? Por ejemplo, se constata que para insuflar el aparato respiratorio, en el caso, vamos a hablar un poquitín del sistema pulmonar o el sistema pulmonar total que incluye la caja torácica y los pulmones, es necesario casi el doble de la presión que si los pulmones estuvieran solos o sueltos fuera de la caja torácica. Y fíjense el ejemplo que les pongo ahí abajo, ¿no? Dice, por cada centímetro de presión que aumenta un volumen aproximadamente de 110 ml en el caso de que el pulmón esté dentro del tórax. Pero si aplicamos ese mismo centímetro de presión, pues en un pulmón suelto, fuera de los pulmones, si lo quieren ver así, pues el volumen podría llegar a aumentar hasta unos 200 ml aproximadamente, ¿no? Eso un poco explica el fenómeno de extensibilidad. Ya está. Una disculpa, por favor, los inconvenientes que tenemos, que justo seguramente están llamando del hospital y bueno, ya estoy en otro sitio. Muy bien, ahora vamos a hablar propiamente en sí del trabajo respiratorio, y el trabajo respiratorio como concepto consiste en el esfuerzo o la actividad necesaria para mantener o realizar una ventilación alveolar, que es nuestro fin último, ¿no? Esta a su vez se divide en tres tipos. Uno, el trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. A esto se le llama trabajo de distensibilidad o trabajo elástico como tal. Después el trabajo necesario, tenemos como segundo ítem trabajo necesario para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón, y esto se le llama trabajo de resistencia tisular. Y el último ítem habla de el trabajo necesario para superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento de la entrada de aire, y a esto se llama trabajo de resistencia de las vías aéreas, ¿no? Un poquitín explicando todo eso. Se conoce... Bueno, denme un segundito porque esto creo que se acaba de desconfigurar. Bueno, seguimos compartiendo, no hay problema. Bueno, continuamos. Pues les decía que la energía necesaria para la respiración se estima que está entre 3 a un 5% de la energía total que consume el cuerpo. Ojo, siempre y cuando nuestro paciente esté a nivel del mar y, bueno, en reposo, ¿no? Ahora, durante el ejercicio esto puede aumentar hasta unas 50 veces, y también durante algunos estados hiperdinámicos podemos aumentar entre unas 30 a 50 veces. Básicamente eso. Bueno, continuamos un poquitín. Van a escuchar un poco lo que es compliance antes de pasarme a la siguiente diapositiva, ¿no?
famoso concepto de compliance o distensibilidad. El compliance no es más que la fuerza que debe aplicarse para sacar un cuerpo elástico del reposo, también definido como la capacidad de distensión del cuerpo elástico del reposo. La distensibilidad pulmonar está determinada por su cambio de volumen en relación a la presión. La elasticidad es la fuerza que debe ejercerse para regresar al reposo el cuerpo anteriormente distendido, ¿no? La distensibilidad siempre va a depender de la elasticidad pulmonar y de la tensión superficial en los alvéolos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de resistencias pulmonares, y es la fuerza que se opone a la distensión. Las resistencias elásticas es una, principalmente, es la resistencia estática, y es la que es dependiente de la distensibilidad pulmonar, que está en relación con la elasticidad y la tensión superficial y representa un 20% de la resistencia pulmonar. Y las resistencias aéreas o dinámicas es aquellas que son dependientes del diámetro de las vías aéreas y del flujo aéreo y representan solo un 80%. La resistencia pulmonar debe entenderse como uno de los factores necesarios para vencer la retracción elástica de los pulmones y la pared torácica para poder hacer que circule el aire de adentro hacia afuera de los pulmones, ¿no? Hablando un poquito más de compliance, volviendo al, a lo anterior, pues tenemos dos tipos de compliance: el compliance dinámico, que representa el compliance pulmonar en sí, el compliance estático, que representa el compliance total, ¿no? Que suma el compliance pulmonar más el de la caja torácica. Y ahí tienen la banda elástica, pues el compliance significa esa capacidad de distenderse del tejido, ¿no? Y bueno, ahí tienen el ejemplo de la banda elástica, ¿no? Como el compliance y la elasticidad están muy estrechamente relacionados, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo muy, pero muy interesante antes de irme al siguiente diapositiva, y esta es la surfactante, tensión superficial y el colapso de los alvéolos, ¿no? Vamos a hablar del principio de tensión superficial, y este se refiere a las moléculas de agua que ejercen, moléculas de agua que están en la superficie de un elemento en contacto con el aire ambiente, tienden en sí a atraerse como principio fisioquímico en sí, ¿no? A nivel pulmonar, el intento de expulsar aire de los pulmones a través de los mismos y de los bronquios hace que los alvéolos estén en contacto directo con aire, y el agua que se encuentra en el interior de los alvéolos hace que tenga la tendencia a colapsarse. Este efecto se llama fuerza elástica de la tensión superficial. La surfactante y su efecto sobre la tensión superficial. Pues, la surfactante es secretada por las células epiteliales alveolares tipo 2. La surfactante es una mezcla bastante compleja de fosfolípidos, proteínas y iones. Y los más importantes seguro se van a acordar del dipamitoilfosfetidilcolina y algunas apoproteínas, entre otras, y los iones, el principal ion de calcio, ¿no? La surfactante tiene una propiedad realmente particular, es una estabilizadora, si lo quieren ver, de la interfaz que existe entre el agua y la superficie alveolar, de manera que no se disuelve de forma uniforme todo el líquido, todo el agua que se encuentra dentro del alvéolo, y esta tiende a tapizarlo y además a posicionarse entre las moléculas de agua, evitando así que se pueda generar la tensión superficial. Si se fijan en la imagen, ahí tenemos la imagen que está a la izquierda de su pantalla, donde vemos el alvéolo, y fíjense cómo encontramos en rojito la surfactante y cómo el agua se encuentra por debajo de la surfactante. Pues lo que evita la surfactante, de cierta manera, uno es que las moléculas se atraigan, porque evita el contacto directo con el aire, que es lo que causa este efecto fisioquímico de atraerse entre sí y contraer o colapsar el alvéolo, ¿no? Básicamente a eso se refiere todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitín de los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares. Seguramente se deben acordar un poquitín de esto. No voy a hacer mucho énfasis en esta etapa porque pues la memoria es frágil y se nos olvida. Y se refiere al volumen de aire que ingresa o egresa de los pulmones y a la capacidad del pulmón de acomodar dichas cantidades de volúmenes. Tenemos uno de los principales, el volumen corriente, a veces llamado volumen Tyndall, que es aproximadamente 500 ml, y es el volumen de aire que se mueve en cada respiración normalmente.
Después tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad adicional máxima de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada. Después el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una expiración forzada. Luego encontramos, por último, el volumen. Hay más volúmenes y capacidades, pero voy a hablar de los más importantes. Voy a hablar ahora del volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional máximo de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente normal mediante una inspiración forzada, ¿no? Después, ahora hablando de las capacidades, tenemos la capacidad pulmonar total, que es el volumen de aire que hay en el pulmón al final de una inspiración máxima, y es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Bueno, ahora hablando de lo que es la capacidad vital en sí, es la cantidad de aire que es posible expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente. Y por último, la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones tras una expiración, ¿no? Entonces, básicamente, un poco hablando de capacidades y volúmenes pulmonares, hemos tocado los puntos más importantes. Bueno, ahora vamos a hablar de la difusión de los gases y el intercambio gaseoso pulmonar. El intercambio gaseoso pulmonar está dado por tres elementos. Por un lado, por la difusión de los gases en sí, el transporte de los gases en sangre y el intercambio de gases entre sangre y los tejidos. La difusión de los gases depende, por un lado, de las características de los gases, por otro lado, de la composición de los gases y por otro, de la estructura de la membrana alveolo-capilar. Básicamente, de eso en estricto senso depende. Entonces, si se fijan, son elementos bastante básicos. Lo más importante en cuanto a la difusión de gases es tomar esas tres características. La característica propia del gas, por ejemplo, el CO2 es un poco más difusible que el oxígeno, la composición del gas, eso refiere a número atómico, partículas, entre otras cosas, y por último, la estructura de la membrana alveolo-capilar, si es normal, si no es normal, si está engrosada, etc. Eso va a permitir la adecuada difusión del gas o no. Entonces, básicamente, muy bien, esta gráfica pues me parece maravillosa y la puse porque es el clásico ejemplo de cómo el gradiente de presión de los gases atmosféricos alveolares, cómo se intercambia, es fácil de explicar. Fíjense, encontramos en el caso de la arteria pulmonar la presión de oxígeno, fíjense cómo va a pasar por el alveolo, se fijan a mano justo saliendo del corazón derecho, es una sangre obviamente no oxigenada, ¿no? Y como si se fijan, la presión de CO2 es 46 milímetros de mercurio, 7 milímetros de mercurio, si bien no está especificada, pero sí está. Y si se fijan arriba, donde dice aire atmosférico, la presión de oxígeno está en 159, ya lo habíamos hablado con anterioridad, y la presión de CO2 es 0.2 milímetros de mercurio aproximadamente, un poco más, un poco menos. Entonces se fijan que cuando pasan esta sangre no oxigenada por las arteriolas alveolares o por las vénulas alveolares, como quieran verlo, fíjense cómo el gradiente de presión hace que el oxígeno, que está en una mayor presión obviamente en el alveolo, pasa hacia la sangre y cómo el CO2 se libera desde la hemoglobina, desde los glóbulos rojos, hacia el alveolo y se produce el intercambio. Y vean cómo concluye con una cantidad ya de sangre oxigenada en las venas pulmonares de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de presión de CO2. Eso va al corazón izquierdo y bueno, luego se distribuye hacia los tejidos. Otra imagen, también me pareció importante, de la difusión de los gases, o del gradiente, perdón, de presión de los gases. Fíjense, un poco habla de lo mismo, pues explica con valores similares, sin mucha diferencia, y cómo a nivel del capilar encuentra sangre venosa con mayor cantidad de CO2 y menor cantidad de oxígeno. Y una vez que es oxigenada por gradientes de concentración y la difusión de estos gases, se observa muy próxima a 100 a 104 milímetros de mercurio la presión de la arterial de oxígeno a nivel capilar arterial de la sangre. Y una presión arterial de CO2 muy próxima a los 40 milímetros. Bueno, ahora vamos a hablar de la difusión de gases como tal, y es el simple movimiento aleatorio de las moléculas a través de la membrana respiratoria y líquidos adyacentes. La difusión de un gas depende del efecto del gradiente de concentración. Las presiones gaseosas de una mezcla de gases, o también llamadas presiones parciales, ¿no? Y es
la presión de un gas, o nos refiere que es la presión de un gas, es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. La velocidad de difusión de cada uno de los gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo en sí mismo. A esto se denomina presión parcial de ese gas. Otro acápite de difusión de gases es la presión de gas tejidos. Los factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido es la concentración del gas, y el coeficiente de... Otro acápite también es la presión de vapor del agua a 37 grados centígrados. La presión de vapor es de 47 milímetros de mercurio la presión de vapor del agua a una atmósfera de aire humidificado, y la presión de vapor de agua depende de la temperatura. Mayor temperatura, mayor energía cinética como tal propiamente dicha, ¿no? Hablando de continuando un poco con la difusión de los gases a través de los tejidos, con la difusión de gases, los gases de importancia fisiológica respiratoria son todas, son que en las cuales se caracterizan porque todas son muy solubles en lípidos y en consecuencia a través de las membranas celulares. Por esto, la principal limitación realmente al movimiento de los gases en los tejidos es la velocidad a la que los gases pueden difundirse a través del agua tisular en lugar de a través de las membranas celulares. Un dato importante es que la importancia de la sustitución lenta del aire alveolar es la prevención de los cambios súbitos de las concentraciones de los gases en sangre, ¿no? Otro dato importante es que la concentración y presión parcial de oxígeno en los alveolos está dada o está controlada principalmente por la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre, y otro, la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones por la ventilación. Y ahí tienen un poquitín el ejemplo, como a mayor cantidad de ventilaciones, pues va creando menor cantidad de partículas del gas supuesto que estamos queriendo grabarlo, si lo quieren ver así, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de la concentración y presión parcial del CO2 en los alveolos. Pues se considera que la presión de CO2 alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de la excreción del CO2 de las células, ¿no? Por lo tanto, las concentraciones y presiones parciales de CO2 y oxígeno en los alveolos está determinada por las velocidades de absorción o excreción de los gases y por la magnitud de la ventilación alveolar. Un dato importante que no se nos puede olvidar: existen cerca de 300 millones de alveolos con un diámetro más o menos de 0.2 milímetros, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitín de la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria y hablando un poco de los factores que influyen en la difusión del gas a través de la membrana respiratoria. Obvio y fundamental, y no se nos puede olvidar, que es el grosor de la membrana. Eso está más que obvio. Otro, no es importante, pero sí menos comúnmente estudiado, es el área de superficie de la membrana. Otro, que realmente no siempre lo tenemos presente, es el coeficiente de difusión del gas en esta sustancia o en la membrana. Y por último, que es algo lógico, es la diferencia de presión parcial del gas, el mismo gas entre los dos lados de la membrana, en el lado capilar y en el lado alveolar. A eso se refiere. Entonces ahí tenemos un poquitín el ejemplo de lo que sucede y cómo se produce el intercambio de gases. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, y esta se define como la capacidad de difusión de un gas por o a través de la membrana a partir de una diferencia de presión parcial en cada minuto. Solo basta una pequeña diferencia de solamente 1 milímetro de mercurio para que se pueda producir una difusión. Un dato importante es que la capacidad de difusión del oxígeno en un varón joven en reposo es en promedio de 21 ml por milímetro de mercurio. Y se conoce que el CO2 se difunde a través de la membrana, de las membranas celulares, la membrana alveolo-capilar, con tanta rapidez que la presión de CO2 media en la sangre pulmonar no es muy diferente de la presión media de CO2 en los alveolos, ¿no? Un poquitín para aclarar eso, ¿no?
Ahora vamos a hablar del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. La hemoglobina de los eritrocitos, pues, permite que la sangre transporte entre 30 a 100 veces más de oxígeno que si lo fuera transportado en forma libre o disuelta en agua, ¿no? Los gases se mueven por difusión y lo que causa este movimiento es siempre la diferencia de presión parcial entre un punto y otro del flujo, ¿no? El transporte de oxígeno en sangre arterial, un poco aclarando esto, el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda acaba de atravesar en los capilares pulmonares y se oxigenaba a más o menos 104 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, y el otro 2% pasa o viene desde la circulación bronquial venosa y venas accesorias, y esto hace que la presión arterial de oxígeno en la aorta sea muy próxima a 95 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Básicamente. Vamos a hablar un poquitín ahora de la difusión del oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular y a los tejidos. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión de oxígeno en los capilares sigue siendo muy próxima a 95 milímetros de mercurio. El líquido intersticial que rodea las células tisulares tiene aproximadamente en promedio unos 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Por lo tanto, al haber una gran diferencia de presión de oxígeno, este tiende a difundirse de manera rápida hacia los tejidos. Si el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido, en particular, transporta una mayor cantidad de oxígeno, sea por saturación del mismo, sea por aumento de la velocidad del flujo, entonces el oxígeno tisular, por obviedad, también tendrá a aumentar. A veces la distancia física entre los capilares y las células es bastante considerable si hablamos en términos microscópicos, por lo que podría encontrarse a veces cifras, inclusive tan bajas como 5 milímetros de mercurio de oxígeno, si están alejadas del capilar, y si están cerca del capilar, las podemos encontrar muy próximas a 40. La difusión del CO2 de las células de los tejidos periféricos a los capilares pulmonares y alveolares. En muchos casos, la concentración del CO2 de los tejidos y las células es tan importante que el mismo se difunde con facilidad por el simple gradiente de concentración. Además, como habíamos dicho con anterioridad, este gas es 20 veces más difusible que el propio oxígeno, lo cual, junto con un gradiente de concentración, hace que se difunda rápida y fácilmente, ¿no? Ya vamos a terminar, no nos falta mucho, nos falta ya cuantas diapositivas. Y vamos a hablar un poco del intercambio de gases entre la sangre, de la función de la hemoglobina como transporte de oxígeno. Se conoce, otro dato aquí hay que tomar en cuenta, que el 97% del oxígeno que se transporta de los pulmones a los tejidos en combinación química con la hemoglobina, los eritrocitos, es fundamentalmente, dicho de otra manera, el 97% es transportado por la hemoglobina de los eritrocitos. Y el otro 3% se transporta disuelto en el plasma, bastante pobre, ¿no? La combinación, obviamente, del oxígeno y la hemoglobina es bastante laxa y es reversible, y un enlace químico se rompe, este enlace químico se rompe con mucha facilidad. Ahora vamos a hablar de algo que seguramente les va a llamar muchísimo la atención, y es la famosa curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? En la curva de disociación de la hemoglobina se demuestra que existe un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguíneo hasta que ésta se satura al máximo. A esto se denomina la saturación porcentual de la hemoglobina. Y en realidad esta curva, ¿para qué nos sirve? Esta curva intenta correlacionar la saturación de oxígeno con la presión de oxígeno, o dicho de otra manera, representa el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función a la presión parcial del oxígeno que se le está infundiendo, si lo quieren ver así. Hay diversos factores que lo modifican, ¿no? Tanto desvían la curva hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera, ¿no? En el caso de que se desvíe hacia la derecha, pues hay una menor saturación de oxígeno a pesar de que cae un poco la presión, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, vamos a nombrarlas, las tengo ahí, los diferentes elementos que desvían la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues lo que desvían la curva hacia la derecha es el aumento de la concentración de los iones de hidrógeno, aumento de la 2,3 hidroxiapatita eritrocitaria, aumento de la temperatura y el aumento de la presión de CO2. ¿No? En el caso contrario, la desviación de la curva hacia la izquierda se da por el efecto contrario al anterior, ¿no? Bueno,
Todo esto se traduce en que de acuerdo a que si la curva se desvía a la derecha o a la izquierda, habrá más o menos saturación de oxígeno de la hemoglobina, ¿no? Básicamente ahí tienen la curva bastante explícita. Otro dato importante a tomar en cuenta es la capacidad que tiene el oxígeno, o que el oxígeno se puede combinar con la hemoglobina de la sangre. Y se dice que 15 gramos de hemoglobina es más o menos lo que tenemos por decilitro de sangre. Cada gramo de hemoglobina se une un máximo de 1.34 ml de oxígeno, 1.39 si lo tomamos como forma pura, pero ya sabemos que tenemos, por ejemplo, las metemoglobinas, son, digamos, impurezas de la sangre, si lo quieren ver así, dicho de forma burda, y multiplicaremos pues 15 gramos de hemoglobina por 1.34, nos va a dar más o menos 20.1 ml de oxígeno por cada decilitro de sangre. O sea que si la hemoglobina la saturamos al 100%, por cada decilitro de sangre vamos a contener aproximadamente 20 ml de oxígeno o 20 volúmenes por ciento aproximadamente. Ya vamos a terminar, muchachos, no nos falta demasiado. Yo también estoy cansado. La cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos, pues no es de gran importancia, pero la sangre arterial sistémica, como ya les dije, tiene un 97% de saturación de oxígeno, que es aproximadamente 19.4 ml por decilitro de oxígeno o 19.4 volúmenes por ciento, que cuando atraviesa los capilares tisulares en promedio ya está con un contenido de 14.4 ml de oxígeno por cada decilitro de sangre. O sea que con una presión de 40 milímetros de mercurio y con una hemoglobina saturada al 70%, en condiciones normales, la sangre venosa extrae, si lo quieren ver, ellos extraen aproximadamente 5 ml de oxígeno por cada decilitro desde los pulmones hacia los tejidos, ¿no? Esto espero que me hayan captado muy bien porque es un dato bastante interesante. Solo el 25% de la saturación de la hemoglobina es, si lo quieren ver, absorbida, agarrada, tomada por los tejidos para poder realizar sus funciones metabólicas. Otro dato importante es, recalcando lo mismo, es el coeficiente de utilización. Y es el porcentaje de sangre que cede su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares, lo que hablaban. Y este valor normal es un 25%, si lo quieren ver así, ¿no? Y quiere decir, bueno, lo que les dije con anterioridad. Durante el ejercicio, este coeficiente de utilización puede aumentar hasta, ya no de un 25%, sino hasta un 85 o un 75-85%, o en enfermedades que requieren una mayor utilización del oxígeno. Vamos a hablar del efecto de la hemoglobina como amortiguador de la presión de oxígeno tisular. Esto se explica que cuando la concentración de oxígeno se modifica mucho por el efecto amortiguador de la hemoglobina, esta saturación se tiende a mantener casi constante. El ejemplo más importante de esto, pues lo entendemos cuando una presión de oxígeno alveolar disminuye a valores tan bajos como de 60 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿no? La hemoglobina arterial sigue teniendo una saturación muy próxima a los 89, solo un 8% por debajo de la saturación de oxígeno a nivel del mar, ¿no? En la altura, la presión de oxígeno tiende a ser menor, aún así la saturación sigue manteniéndose muy próxima a los 93 y esto explica un poco el efecto amortiguador de la presión de oxígeno a nivel tisular. Vamos a hablar ahora del uso metabólico del oxígeno por parte de las células. En condiciones normales, la velocidad de utilización de oxígeno por las células está controlada en último término por la velocidad de gasto energético al interior de la célula y la función de la misma. También por el tipo de célula, la función, el tipo de tejido, pues no es lo mismo una neurona, la cantidad de energía que utiliza una neurona en función activa, que una célula folicular capilar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fíjense cómo me llama muchísimo la atención y fíjense cómo en la ciudad de La Paz encontramos una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y cómo logra mantener una saturación por arriba de los 89%, perdón, entre 90 y 93%. Y fíjense a nivel del mar que sí sube ampliamente la presión arterial de oxígeno, es 90 milímetros de mercurio aproximadamente, y cómo mantiene una saturación de 96. Ahí un poco explica el efecto amortiguador de la hemoglobina en este caso.
Ahora vamos a hablar un poco del efecto, nos falta un poquitín más. Vamos a hablar un poquitín, como dato importante, un poquitín del efecto famoso Aldane, pero antes de pasar a ese capítulo del efecto Aldane, pues ya vamos a concretarnos para poder terminar ya y repasar todo lo que encontramos un poco en el transporte del CO2, como el transporte del dióxido de carbono, pues va unido particularmente en tres posiciones, ¿no? Por un lado, va unido al CO2, en el caso del transporte CO2, en otro va unido a la hemoglobina y en el otro va unido al ion bicarbonato. Y si se fijan, el que mayormente transporta el ion bicarbonato representa el 70% de todo este transporte de CO2, es el bicarbonato, valga la redundancia, ¿no? Entre los transportes del CO2. Y por último, como efecto no menos importante, pues vamos a hablar un poquitín de lo que es un famoso efecto llamado el efecto Aldane, ¿no? Fíjense, el efecto Aldane se refiere al desplazamiento de CO2 desde la sangre hacia los pulmones y esto sucede de dos maneras, porque por un lado la hemoglobina es más ácida y tiene una menor tendencia a combinarse con el CO2 para formar la carboxihemoglobina y por otro lado la mayor acidez de la hemoglobina a su vez hace que se libere un exceso de hidrogeniones. Estas se unen a los iones bicarbonato para formar el ácido carbónico que luego se disocia en agua y en CO2 para poder luego ser eliminada o liberarse rápidamente por el sistema respiratorio, ¿no? Y por último, el coeficiente de intercambio respiratorio, que este nos habla que en condiciones normales el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos es de aproximadamente 5 ml, ya lo dijimos con anterioridad, por cada decilitro de sangre. El transporte de CO2 desde los tejidos a los pulmones es de 4 ml, si se fijan es un poco menos, 4 ml por cada decilitro de sangre. El CO2 se elimina por los pulmones en una relación de un 82% en relación al oxígeno que se capta por los pulmones. Básicamente a eso se refiere. Un poco resumiendo, me he tratado de saltar un poco más, lo más posible para que ustedes un poco puedan entender, ¿no? No me voy sin antes hacerle un poquitín un resumen de todo lo que hemos hablado. Pues la principal función del aparato respiratorio es el intercambio de gases de oxígeno y CO2. Las etapas de la respiración están dadas por la ventilación, que es el intercambio entre aire atmosférico y alveolos. Después también está dada por el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel alveolar capilar, por el transporte de oxígeno y de CO2 y por el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel de los tejidos periféricos. En cuanto a los conceptos a tomar en cuenta, el espacio muerto anatómico que representa las vías aéreas y es de 150 ml aproximadamente de volumen. El espacio muerto fisiológico, que es el aire que no realiza el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Las áreas de West ya saben que son tres y se refiere a la relación ventilación-perfusión. El área 1, que es un alveolito bien ventilado pero no perfundido. El área 2 es un alveolito bien ventilado pero con una perfusión intermitente. Y el área 3, zona 3, que es un alveolo bien ventilado y bien perfundido, ¿no? Por último, trabajo respiratorio es el esfuerzo o actividad que se realiza para la ventilación alveolar. El compliance es la fuerza que debe aplicarse para sacar un cuerpo elástico del reposo. La elasticidad es la fuerza o la capacidad de un cuerpo elástico para regresar a su estado de reposo. Y la surfactante es el elemento fundamental para evitar el colapso alveolar, además que interviene también la distensibilidad. Los volúmenes y capacidades pulmonares son de importancia para evaluar algunas patologías pulmonares y sobre todo la ventilación mecánica. En cuanto al intercambio de gases, está dado por la difusión de los gases, por el transporte de gases y por el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. Datos de importancia a tomar en cuenta, existen 300 millones de alveolos, aproximadamente con un diámetro de 0.2 milímetros cada uno. La capacidad de difusión del oxígeno en un varón joven es de 21 ml minuto por milímetro de mercurio, y el 98% de la sangre que entra a la uretra, 98% es oxigenada y proviene de los capilares pulmonares. El otro 2% proviene de sangre no oxigenada de las venas bronquiales y sucedáneas. Y esto reduce de los 104 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno a 95 o 100 en la aorta.
El 97% del oxígeno transportado está unido a la hemoglobina, el otro 3% se encuentra libre. La curva de disociación de hemoglobina correlaciona la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. La hemoglobina en un contenido de 15 gramos aproximadamente por decilitro de sangre, cada gramo se une a 1.34 como máximo. Si esta saturación, en caso de la saturación sea al 100%, si esta saturación es el 97%, el oxígeno es de 19,4 ml, la saturación baja luego de pasar por los tejidos periféricos y es transportada por la sangre venosa hasta llegar a una saturación de oxígeno aproximadamente de 75%, con unos 14,5 ml de oxígeno. Eso quiere decir que se transporta solamente 5 ml de oxígeno por cada decilitro de sangre hacia los tejidos periféricos. Si la presión de oxígeno es tan baja, baja mucho el efecto amortiguador de la hemoglobina, permite mantener una saturación por arriba de los 89%, y el ejemplo más común es en la altura, que es un proceso de mala adaptación, que a pesar de que tenemos unas presiones parciales de oxígeno bajas, pues logramos mantener una saturación por arriba de los 90 milímetros de mercurio, 89 si lo quieres ver. El CO2 es transportado 7% disuelto en plasma, 70% unido al ion bicarbonato y un 23% nada más unido a la hemoglobina. El efecto del DANE se refiere al desplazamiento del CO2 en sangre para aumentar el transporte, y el efecto de Bohr se refiere al aumento del CO2 en sangre por desplazamiento del oxígeno de la hemoglobina. Bueno, espero que les haya gustado. Ha sido un verdadero placer y bueno, voy a dejar de compartir ahora las diapositivas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Sí, las preguntas las pueden hacer, pueden activar sus micrófonos para sí, poder hablar, no hay pueden hacer problema. preguntas, o mejor si las dejan hacia el final, así me tomo un vasito con agua y entro al baño porque también quiero al baño también. Realmente he estado en una maratón. Espero que les haya quedado claro. He tratado, yo sé que es un tema árido, es un tema larguísimo. He tratado de hacer lo más resumido posible. De hecho, me he saltado una par de diapositivas que realmente me iban a elongar, si quieren ver el tema, unos 15, 20 minutos más, y preferí resumirlas y darles datos específicos, ¿no? Entonces, denme unos 10 minutitos, por favor, para volver. Vuelvo, me tomo un vaso con agua, entro al baño y continuamos con fisiopatología respiratoria, que no es tan larga y es un poquito más entretenida. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Perfecto, doctor. Entonces 10 minutitos vamos a tener de receso. Por favor, no se salgan. En 10 minutos vamos a volver. Tómense este receso para poder descansar. Igual algunos gusta refrescarse o algo para también despejarnos y estar más tranquilos para la siguiente exposición. Ok, vuelvo en 10 minutos. Gracias. Hasta luego. Obviamente que al hablar de al hablar de fisiopatología respiratoria, debemos tomar en cuenta que hay numerosas particularidades. Por ejemplo, numerosas patologías respiratorias y no respiratorias que tienen diversos signos y síntomas respiratorios englobados a veces en síndromes o entidades patológicas en sí. Toda patología respiratoria, sobre todo, termina en último término, valga su redundancia, desencadenando lo que llamamos algo de insuficiencia, o lo que llamamos como insuficiencia respiratoria, ¿no? Y en eso se va a centrar el tema de hoy. Vamos a hablar un poco de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos que sí dicen lo mismo, pero a veces me gusta poner un poco los dos conceptos para ver los dos puntos de vista. Pues el concepto uno dice que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio para mantener los niveles de oxígeno y CO2 adecuados para las demandas del metabolismo celular. Y el otro dice que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio para realizar intercambio gaseoso eficaz y suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. También la podemos definir desde el punto de vista gasométrico, y este es un concepto o algo que no se nos puede olvidar: la presión arterial de oxígeno, la gasometría, por debajo de 60 milímetros de mercurio, asociada o no a una presión arterial de CO2 mayor a 45 o 50 milímetros de mercurio, se define como insuficiencia respiratoria. Ojo,
en condición de vigilia y respirando aire ambiente. No podemos definir insuficiencia respiratoria si no tenemos una gasometría como tal, ¿no? Desde el punto de vista, como lo había dicho, gasométrico, todo diagnóstico de insuficiencia respiratoria está obligado a tener una gasometría. No hay diagnóstico de insuficiencia respiratoria si usted no tiene una gasometría. Es un error común, sobre todo en médicos jóvenes o médicos en etapas formativas, que hablan de cualquier dificultad respiratoria o disnea, le dicen el paciente está con insuficiencia respiratoria. Es un error que yo también cometí, y a medida que pasó el tiempo, pues un poco estudiando y a partir de mis profesores corrigiendo el error, pues me di cuenta que no es así. La insuficiencia respiratoria, para definirla en sí, debemos poseer una gasometría, ¿no? Bueno, y si encontramos en nuestra gasometría, todo esto a nivel del mar, una hipoxemia por debajo, si encontramos una gasometría, perdón, con una presión arterial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio, lo vamos a catalogar como hipoxemia. Ahora, si encontramos en una gasometría una presión arterial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio o una presión arterial de CO2 por arriba de los 40 o 50 milímetros de mercurio, también lo vamos a catalogar como insuficiencia respiratoria. No se nos puede olvidar, pero es fundamental. La presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria, punto. Como ese término lo debemos catalogar, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos responsables de la insuficiencia respiratoria. Existen 5 responsables que pueden comprometer la función respiratoria y alterar los niveles de oxígeno y CO2 en sangre, ¿no? Un poco vamos a ser redundantes en todo esto, porque si bien estos mecanismos responsables de insuficiencia respiratoria también se los cataloga como mecanismos fisiopatológicos subyacentes, más adelante en realidad siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que ahora voy a hablar un poquito de una introducción y más adelante voy a hablar tal vez de otros aspectos, hablando de estos mismos características, ¿no? Bueno, uno de ellos, el primero de ellos es el descenso de la fracción inspiratoria de oxígeno. Cuando disminuye la cantidad de oxígeno en el aire inspirado, la presión alveolar también disminuye y por ende la presión arterial de oxígeno. Esto ocurre raramente en la clínica, en los pacientes que vemos, pero sí ocurre o sí se presenta, por ejemplo, en grandes alturas como en La Paz, pacientes que tienen, por eso les pongo ahí un cerro muy elevado, un pico nevado, en alturas que La Paz tiene mayor a 3.500 metros de altura, en la cual se asocia una disminución de la presión barométrica y por ende un descenso parcial de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Eso básicamente es lo que observamos. Y en algunos pacientes con intoxicación por gases pesados que desplazan el oxígeno de la hemoglobina, por ejemplo, los hidrocarburos. Otro ejemplo es la hipoventilación alveolar. Se dice que es la parte del volumen respirado que realmente interviene en el intercambio gaseoso. La disminución de la ventilación alveolar produce por un lado hipoxemia y por otro lado también puede producir un aumento de la presión arterial de CO2. La oxemia mejora con la administración de oxígeno, pero la hipercapnia realmente no mejora y solo si se mejora la ventilación alveolar pudiera mejorar. El gradiente alveolo arterial de oxígeno en estos casos suele ser normal. Más adelante vamos a hablar del concepto como tal, el gradiente alveolo arterial de oxígeno, para que me entiendan, ¿no? Y bueno, fíjense que la tabla se muestra algunas de las causas comunes, no se puede leer un poco larga, de hipoventilación alveolar. Bueno, ahí tienen las causas de hipoventilación alveolar, pues encontramos síndrome de apnea del sueño, algunas etiologías desconocidas, el síndrome de Guillain-Barré, el esclerosis lateral amiotrófica, se refiere a Lela, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Una situación clínica inusual es la que se cursa a aquellos pacientes con hipoventilación que están en el programa de hemodiálisis. Durante la diálisis, parte del CO2 es eliminado por la membrana dializadora. Pese a que el paciente tiene una hipoventilación alveolar, en la gasometría no suele producirse, no suele asociarse una gran hipercapnia, por lo cual es un fenómeno particular que aquellos pacientes que a pesar de que tienen hipoventilación alveolar, cuando van a diálisis no suelen acumular en su gasometría una gran hipercapnia, ¿no? Entonces cabe recordar que el CO2 es un estimulador importante de nuestro centro respiratorio, así que si vemos un paciente pues durante su proceso de hemodiálisis o a posterior a la hemodiálisis, vamos a
poder encontrar pues que sus niveles de CO2 se normalizan. Uno dice, oye, qué raro, este paciente pues entró con una gran hipercapnia, fue a la diálisis, sigue disnéico, sigue con una insuficiencia respiratoria, pero el CO2 está normal. Y nosotros, bueno, decimos que buenos médicos somos, con oxígeno lo hemos curado, pues no es así. Realmente no lo es. Bueno, la siguiente diapositiva, hablando también, continuando con uno de los 5 mecanismos responsables de insuficiencia respiratoria, es el desequilibrio de la famosa relación ventilación-perfusión. Y este es el mecanismo que con mayor frecuencia produce hipoxemia. La relación ideal es cercana a 1, en realidad es 0.8. La mayoría de las enfermedades cursan con desequilibrios en mayor o menor medida, hacen todos o no de esta relación. Y está dada porque en algunas ocasiones hay la presencia de áreas, por ejemplo, con mala ventilación, pero sí con buena perfusión. Y sin embargo, hay otras áreas, al contrario, con buena ventilación y mala perfusión a la inversa. Esto puede producir también un efecto de cortocircuito en el cual, por ejemplo, el cociente de la relación BQ o ventilación-perfusión se encuentra reducido y también se puede producir un efecto de espacio muerto con el cociente BQ elevado o hacia el infinito y más allá, dirían algunos, ¿no? En algunos de los casos van bien con oxígeno, altas concentraciones, y en otros casos suelen ser un poco más retenedores de CO2, va a depender de cuál predomina, si predomina el shun o predomina más el espacio muerto. Ahora hablando propiamente el shun, en este caso como tal, el shun de derecha a izquierda, en este caso hay áreas pulmonares no ventiladas, pero sí perfundidas, y la causa suele ser un efecto ocupacional del alveolo, ¿no? Como el edema pulmonar, la pus, una neumonía, entre otras cosas, o el colapso de los alveolos por atelestasia, por ejemplo. En estas estarán presentes la hipoxemia y la hipocapnia, perdón, por la hiperventilación, y un gradiente alveolo arterial de oxígeno ha aumentado. El oxígeno a 0% realmente en el shunt o el cortocircuito de derecha a izquierda no corrige o no mejora o mejora escasamente la presión arterial de oxígeno, ¿no? Otro acápite es la alteración, bueno, ya vendría siendo el último, la alteración de la difusión. Existen casos en que patologías, por ejemplo, como las patologías intersticiales difusas, que se caracterizan por engrosamiento de la famosa membrana alveolo capilar, están asociados a estas alteraciones de la difusión. Normalmente se producen hipoxemias durante el ejercicio y en fases tardías de la enfermedad. También se pueden producir hipoxemias durante el reposo. Usualmente requieren oxígenos suplementario permanente o al menos 16 horas al día, evidentemente a bajo flujo para no lavar mayor cantidad de CO2. Y esta está dada por un lado, por una menor o por una disminución del tiempo de tránsito de los hematíes expuestos a la proximidad del alveolo, o que transcurren por el capilar alveolar, o dicho de otra manera también por una mayor dificultad del intercambio de gases entre los hematíes y el alveolo. Y por otro lado, a una lejanía física como tal entre ambos, por obviamente el cambio estructural que se pudo haber producido en la membrana alveolar capilar. Cabe recordar, y este es un concepto que no se nos olvide, espero que no, creo que no lo nombré en la anterior presentación, que el primer tercio del tránsito de la hematía a través del capilar pulmonar es donde se produce la mayor parte del intercambio de gases alveolo capilar, sangre. ¿Qué quiere decir, si lo quieren ver, ponerlo de otra manera, que en el primer tercio que transcurre la hematía ya se liberó todo el CO2 que se debe liberar hacia el alveolo, y ya se unió todo el oxígeno, o se cargó de oxígeno, si lo quieren ver, la hemoglobina del eritrocito. Solo en el primer tercio. El resto queda como una medida compensadora. No lo vamos a tocar ahora en este momento, los siguientes efectos. Vamos a hablar de algunos conceptos relacionados. A mí no me gusta hacer mucho esta diapositiva, pero me pareció de importancia ponerla porque sé que le pueden sacar un screenshot y pues memorizar o tener estos conceptos claros. Muy bien, la hipoxemia se refiere al descenso de la presión arterial de oxígeno por debajo de, habíamos hablado a nivel del mar, 80 milímetros de mercurio. Pues la hipercapnia es la elevación de los niveles de la presión arterial de CO2 por arriba de los 45 milímetros de mercurio, a nivel del mar estamos hablando, en la mayoría de los casos. La hipoxia es el nivel bajo de aporte de oxígeno a los tejidos en relación a las necesidades
y engloban varios aspectos, tanto la reducción del aporte de oxígeno, como el aumento de las necesidades tisulares, como la mala utilización del oxígeno, y también un déficit circulatorio, como sucede en los shocks. O sea que la hipoxia es un concepto que va más allá de la falta simple de oxígeno del tejido, porque se relaciona a las necesidades o por la baja del oxígeno, o porque sencillamente no le llega sangrecita a ese tejido, o porque sencillamente el tejido está atontado como en algunas acidosis, si lo quieren ver así, y tiene una mala utilización del oxígeno. Perdónenme que hablen muy en diminutivo o muy explícito, como si estuviera hablando a niños, pero lo importante, pienso yo, de ahora es tratar de entenderme lo que quiero hablar, ¿no? Tratar de ser lo más eh, fácil posible la presentación, ¿no? Bueno, en cuanto a la disnea, ya sabemos que es un síntoma, es referido como la sensación de falta de aire o de ahogo, y también puede aparecer en clínica de otras enfermedades como cardiovasculares, inclusive en trastornos ansiosos y psiquiátricos y neurológicos, ¿no? La taquipnea o taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, que no es lo mismo que la polisnea, ya que es el aumento de la profundidad de las maniobras respiratorias, por ejemplo, en ejercicio. Cuando ustedes corren hacia un código azul, llegan polisnéicos, no taquisnéicos, ¿no? También taquisnéico por eneco, aumenta la profundidad de sus respiraciones y aumenta la frecuencia, ¿no? Y por último vamos a hablar de lo que es el gradiente alveolar arterial, y es usado para diferenciar las hipoxemias debido usualmente a hipoventilación y debido a otros mecanismos, y es también realmente un indicador global de la capacidad del pulmón como un intercambiador de gases a partir del valor de 20 milímetros de mercurio. En realidad esa es su principal función. Es un indicador de la capacidad del pulmón de cómo intercambia sus gases y tiene su fórmula específico que no vale la pena por ahora remitirla, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en la salsa como tal. Vamos a hablar un poco de la clasificación como tal de las insuficiencias respiratorias. Ya les repito que la insuficiencia respiratoria es el principal renglón fisiopatológico que debemos tocar en cuanto a la patología respiratoria, porque todas las enfermedades y algunas, todas las enfermedades respiratorias y algunas no respiratorias o muchas no respiratorias terminan en insuficiencia respiratoria, por lo cual es importante definirlo desde varios puntos de vista. Por un lado, según criterio evolutivo, tenemos la clasificación según criterio evolutivo, según mecanismos fisiopatológicos subyacentes, según características gasométricas y según criterios etiológicos. No se preocupen que voy a tratar de no extenderme tanto y vamos a hacerlo rápido, pues ya sé que aburren las charlas largas. Muy bien. Según criterio evolutivo, encontramos la insuficiencia respiratoria aguda, es aquella que se instaura en corto tiempo, de minutos, horas, y como máximo en un par de días aproximadamente, sin que se produzcan todavía algunos mecanismos compensadores, y que a su vez se divide en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica e hipercápnica. Y bueno, tenemos una tabla, un poco de la clasificación etiopatogénica, hay esa tabla, esas tres tablas que en realidad las he dividido, ¿no? Donde nos habla de insuficiencia respiratoria hipoxémica y hipercápnica, y bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, la clasificación de las insuficiencias respiratorias hipercápnicas. Encontramos la depresión del centro respiratorio por algunos fármacos, algunas drogas que usamos los médicos, o las enfermedades neuromusculares como Guillain-Barré, tétanos, entre otras cosas, pueden producir insuficiencia respiratoria hipercápnica y además hipoxémica, ¿no? Y las que están catalogadas como hipoxémicas puede ser estrés respiratorio, edema pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, esta tabla me parece muy interesante, pues lo pueden guardar, sacar como screenshot, porque nos habla, nos da una correlación entre las radiopacidades y radiolucideces que podemos encontrar en una simple radiografía de tórax, ¿no? Continuando con según criterio evolutivo, encontramos la insuficiencia respiratoria crónica. Obviamente es aquella que se instaura en más tiempo, en días a semanas. Constituye el estado final normalmente de la mayoría de las enfermedades o de las patologías pulmonares y algunas extrapulmonares, y se divide en aquellas, desde el punto de vista etiopatogénico, en aquellas con parénquima pulmonar sano y con parénquima pulmonar enfermo. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Insuficiencia respiratoria también hipoxémicas y hipoxémicas e hipercápnicas, vale la redundancia, es un poco, como dirían mis amigos los del Oriente, un poco una chipazón, pero no es tanto así. Es cuestión de catalogarlas y un poco analizar la situación de este tipo de clasificación. Encontramos, por ejemplo, con alteraciones de la estructura pulmonar, acá insuficiencias respiratorias hipoxémicas. Encontramos las enfermedades pulmonares intersticiales, que puede o no haber una gran hipercapnia, dependiendo del estado del mismo. Y vamos a encontrar una clasificación
desde otro punto de vista, en una insuficiencia respiratoria crónica hipercárnica con parénquima pulmonar patológico, la EPOC, el asma, la fibrosis quística también puede ingresar en eso, ¿no? Entonces, en el caso de parénquima pulmonar sano, podemos encontrar encefalitis, enfermedades del sistema nervioso central, entre otras cosas. Guillain-Barré, mielitis transversa, bla, 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 otros elementos que podemos encontrar que, bueno, lo van a leer ahí para que leérselos. Pues, sería alargar tontamente la presentación, ¿no? Continuando con el criterio evolutivo, encontramos aquella famosa clasificación de la insuficiencia respiratoria crónica regularizada, ya no muy utilizada, de hecho, en alguna literatura he visto que lo extraen o lo sacan del mismo, ¿no? Y bueno, esta se establece en pacientes con una insuficiencia respiratoria crónica ya establecida que sufren una descompensación aguda de la enfermedad de base que padecen. Y esto hace que empeore el intercambio de gases en estos pacientes. Por ejemplo, una infección respiratoria aguda, en un EPOC, una infección respiratoria aguda, una disfunción cardíaca, en este caso puede ser un infarto, puede ser una insuficiencia cardíaca que se descompensa, un neumotórax, un derrame pleural, una cirugía, el uso exagerado de la oxigenoterapia, en algunos casos, entre otras cosas, la broncoaspiración, podrían producirse, asociarse a este tipo de insuficiencia respiratoria que lo observamos desde el punto de vista clínico evolutivo, ¿no? Ahora vamos a volver a hablar, otra vez voy a volver a hablar según el mecanismo fisiopatológico subyacente y vamos a repetir algunas cosas. Ya a pesar de haberles comentado los mecanismos responsables de insuficiencia respiratoria, en este caso vamos a hacer énfasis tal vez en otros aspectos de esta clasificación y vamos a volver a hablar de la disminución de la FiO2 de la fracción inspiratoria de oxígeno. Suele producirse a grandes alturas, en consecuencia en nuestro país, y por ende las presiones barométricas suelen ser menores, ¿no? Por ende, también la mezcla de los gases son menores al 21% de oxígeno y también puede ocurrir en otros sitios cerrados, como en algunas cuevas o ante la presencia de gran cantidad de gases de hidrocarburos, ¿no? La hipoxemia es dada por la disminución parcial del oxígeno y el gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal, ¿no? Generalmente se asocia a hiperventilación con la consiguiente hipocapnia. Y si se fijan, fíjense esta tabla, me parece maravillosa, la tabla que tienen ahí donde habla de la presión barométrica y la presión parcial de oxígeno, ¿no?, que tenemos en nuestros pacientes. Fíjense cómo a nivel del mar existe una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, con un bar o una atmósfera sobre nuestras cabezas encontramos una presión parcial de oxígeno aproximada de 159,9 milímetros de mercurio, 160 si lo quieren ver así. Pero fíjense el oxígeno que nos ofrece Cochabamba, sobre todo muy cerca del Tunari, unos 3.000 metros de altura, de 500 a 3.000 metros de altura, solo 124,9 o 125 milímetros de mercurio. Y fíjense cuando llegamos al aeropuerto de La Paz, al Alto, solo tenemos unos 96,9 milímetros de mercurio de presión de oxígeno a esa altura. No quiere decir que esté menos concentrado el oxígeno, sino que la presión que ejerce la atmósfera sobre el oxígeno para que pueda ingresar hacia los pulmones es mucho menor, ¿no? Y eso habla un poco de la temperatura a la cual se difunde este elemento, ¿no? Entonces es bastante interesante, una tabla maravillosa que me parece que se les queda grabado y que sí, ahora que la selección, nuestra selección, la de todos, va a jugar en estos días en La Paz, hoy juega en Perú, pues fíjense que sí tenemos una ventaja, es indudable, no es que no exista ventaja, es una ventaja indudable porque tenemos una menor presión parcial de oxígeno en la altura y una menor presión barométrica. Por ende, entre comillas, y lo pongo mucho entre comillas, una menor disponibilidad de oxígeno, entre comillas. Entonces sí puede producirse una insuficiencia respiratoria a las personas que subimos o vamos a la página, estamos adaptados, si lo quieren ver, o mal adaptados, sí pueden producir un grado de insuficiencia respiratoria visto desde el punto de vista fisiopatológico. Y esta se da por el mecanismo de disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno o de aire inspirado, ¿no? Bueno, vamos hacia la segunda y encontramos la famosa hipoventilación alveolar, como ya se había dicho con anterioridad, es parte del volumen de aire que se ventila o que hace una ventilación efectiva a nivel alveolar. Una ventilación disminuida realiza un intercambio alveolar malo o no correcto a nivel alveolar, valga la redundancia. También hace referencia a la insuficiencia para responder a los requerimientos de oxígeno y a la eliminación del CO2. En este mecanismo, la hipercapnia no suele estar necesariamente asociada a la hipoxemia, sino que
causa normalmente una acidosis respiratoria, aumentando así, por ende, la resistencia vascular pulmonar y, por último, produciendo vasodilatación cerebral. Es por eso que en aquellos pacientes que son anestesiados y no son bien ventilados, pueden producir hipoventilación alveolar, y esto, por ende, va a producir cierto grado de acidosis respiratoria, que a su vez va a producir una resistencia vascular pulmonar aumentada y puede producir vasodilatación cerebral o de las arterias cerebrales. Y esto es catastrófico en los pacientes neurocríticos. Por eso debemos evitar hipoventilar a nuestros pacientes críticamente enfermos con los traumas de cráneo, los que van a operarse, y hiperventilarlos también, porque la hiperventilación va a lavar mucho CO2, va a irnos hacia la alcalosis respiratoria y va a producir vasoconstricción cerebral. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Lo característico de la hipoxemia por hipoventilación alveolar es una elevación de la presión arterial de CO2 y un gradiente alveolar arterial normal, ¿no? La hipoxemia es causada también por la hiperventilación, que puede ser corregida parcialmente con oxígeno, pero el oxígeno no tiene efecto directo sobre la acidosis respiratoria, tiene un efecto un poco más bien indirecto. Para corregir la acidosis hay que mejorar la ventilación alveolar. Cuando la hiperventilación es debida a obstrucción del flujo aéreo, pues se puede usar broncodilatadores, eliminación de la secreción o de la obstrucción del flujo aéreo, y si es causada por lo que dije anteriormente, depresión del sistema nervioso central, pues la ventilación mecánica podría ser una opción que podríamos usar. Bueno, ahí encontramos algunos de los, en la gráfica, en el dibujo del diagrama de flujo, o la figura esas dos que recorté y las pegué ahí, podemos encontrar algunos factores determinantes de la hipoventilación alveolar que todos desencadenan, en último caso, hacia la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, un trastorno en el impulso respiratorio, aumento de la carga de trabajo respiratoria o una debilidad de los músculos respiratorios puede desencadenar en una insuficiencia respiratoria a partir de una hipoventilación alveolar. Muy bien, continuando con lo siguiente, la alteración de la relación ventilación-perfusión es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Este es el mecanismo que encontramos unidades alveolares mal ventiladas en relación a su perfusión, que a su vez determinan la desaturación, aunque el efecto depende en parte del contenido de oxígeno de sangre venosa, que también suele ser mixta. La causa más frecuente de los trastornos que determinan la existencia de unidades pulmonares mal ventiladas, el ejemplo común es la telestasia o la obstrucción de la vía aérea o consolidación pulmonar o edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Bueno, un efecto interesante que es normal en nuestro cuerpo es que la vasoconstricción hipóxica pulmonar hace que la sangre se derive desde las zonas que están realmente mal ventiladas, en este caso, hacia unas zonas que estén un poco mejor ventiladas para que se produzca el adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, es un efecto interesante que siempre es bueno tomar en cuenta y que, bueno, está presente en todos nosotros. La administración de oxígeno, pues, mejora a la hipoxemia asociada a una alteración de relación-ventilación parcialmente. Y hay dos elementos que debemos comprender. Uno es el defecto de shunt alveolar o cortocircuito y otro el espacio muerto alveolar. Toda alteración de la relación ventilación-perfusión tiene que tener en mayor medida alguno de estos dos elementos que le nombré, el cortocircuito o la alteración del espacio muerto alveolar. Por un lado, el cortocircuito observamos una alteración de la ventilación con una perfusión conservada o, como quieran verlo así, un alveolo perfundido y no ventilado. El ejemplo típico de esto, de un cortocircuito o shunt, es la neumonía. Y en el caso de la alteración del espacio muerto alveolar, encontramos un alveolo ventilado, pero no perfundido, y el ejemplo típico de estos, los famosos tromboembolias pulmonares, ¿no? Entonces, cuando vean una tromboembolia pulmonar, pueden decir que hay una alteración de la relación ventilación-perfusión, por decirlo así, con una alteración del espacio muerto alveolar, punto. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues ganan un premio, ¿no? Si se lo dicen a su profesor, seguramente él quedará muy contento. Bueno, y aquí se fijan en la gráfica de abajo cómo explica el shunt y el espacio muerto, ¿no? Fíjense en el caso del shunt, ahí el bronquiolo terminal antes de entrar al alveolo, ahí dice el shunt, una relación de Q cercana a 0. Fíjense cómo sí hay flujo, pero no llega nada de aire. Y en el caso del espacio muerto, pues no hay nada de flujo, es muy escaso y está muy bien ventilado, ¿no? Una particular ahí se fijan que la relación ventilación-perfusión es cercana a 1, lo normal, y ahí la tenemos en 0.8, que es el valor exacto, ¿no? Si lo quieren ver así.
Muy bien, ahora vamos a hablar como tal del shunt o cortocircuito, volviendo a rememorar lo anterior. Es considerado una forma extrema de una alteración del desequilibrio de la relación BQ, ¿no? Si se fijan, a ver, vamos a ponerlo atrásito. Es un BQ muy próximo a cero. Vamos a ver esta imagen, ¿no? En el cortocircuito, pues no hay una ventilación, pero sí una perfusión. El shunt puede distinguirse de la alteración de la relación ventilación-perfusión por la magnitud del aumento de la presión de oxígeno inspirado que requiere para mantener una oxigenación adecuada. Fíjense, debemos darle un gran flujo de oxígeno. Y en un área cerca del cortocircuito, la adición de oxígeno pues no llegará al alveolo, puesto que obviamente no hay ventilación, está obstruido. La administración de una fiebre alta realmente no trata la hipoxemia, puede mejorar solo ligeramente o parcialmente esto, y la relación o el gradiente alveolo arterial de oxígeno pues se encuentra. Y ahí tenemos la imagen típica con la obstrucción al flujo. A pesar de que hay flujo sanguíneo, pues hay una obstrucción alveolar. Inclusive el alveolo está colapsado en un lado y se fija en la otra porción negra donde dice shunt intrapulmonar, vemos que no hay alveolo, sencillamente está colapsado. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, y la última de mecanismo fisiopatológico subyacente, es la alteración de la difusión. Y se da por un proceso que incrementa la separación física, por sobre todas las cosas o principalmente entre el gas y la sangre. También se define como la alteración de la membrana alveolo-capilar, que limita el paso de oxígeno a la sangre, principalmente. Normalmente sucede en engrosamientos de la membrana alveolo-capilar, inicialmente hipoxia durante el ejercicio y en fases en fases avanzadas, ¿no? También hay hipoxia en reposo, lo característico es que se presenten enfermedades intersticiales, ¿no? La siguiente imagen, fíjense, me llama la atención, es un resumen del mecanismo fisiopatológico subyacente, y aquí englobo todo. Pudiera haber puesto solo esta imagen y haber hablado, pero me parece que es mejor poner todas las anteriores diapositivas para explicar o resumir todo. Fíjense, tenemos la primera arriba, mano izquierda en caso de pantalla. Encontramos cómo hay una relación ventilación-perfusión adecuada, es lo que se debe hacer. Fíjense la cantidad de oxígeno que hay fuera en la atmósfera, 150 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno en el alveolo, la presión alveolar de oxígeno es 104, y una vez que la sangre pasa oxigenada, la presión arterial de oxígeno es muy próxima a 100. A nivel, a mayor altura, fíjense ya más de 4.000 metros de altura o próximos a esa altura, fíjense cómo a nivel de la atmósfera, ahí ponen altura, solo hay 100 milímetros de mercurio, y a nivel alveolar solo encontramos 60, y obviamente la presión arterial de oxígeno disminuye. Fíjense la relación ventilación-perfusión explicada en una sola imagen. Por un lado hay buena ventilación, pero hay una pobre flujo sanguíneo, y por el otro lado hay un gran flujo sanguíneo y una pobre ventilación, ¿no? El shunt lo explica un poquito más, en el cual hay una oclusión, si lo quieren ver, justo está abajo el shunt intrapulmonar, el brinco, el cortocircuito, como quieran llamarlo. Vemos que hay una obstrucción del flujo en ese bronquiolo, y pues no está saturada. Y en cuanto a la difusión, vemos cómo existe como un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, por lo cual se le dificulta al oxígeno pasar desde el alveolo a la sangre. Fíjense que hay una buena presión atmosférica de oxígeno, hay una buena presión alveolar de oxígeno, pero sencillamente la membrana está dañada, ¿no? Y en la hipoventilación, pues hay una buena ventilación, hay una buena presión atmosférica de oxígeno, y ahí lo tienen, pero llega realmente poca cantidad, no ventila bien ese alveolo, llega una poca cantidad de oxígeno, y lo encontramos con una presión alveolar de oxígeno bastante baja, por lo cual también la presión arterial de oxígeno se encuentra disminuida. Espero que me hayan entendido esta parte, porque es fundamental. Este es el gráfico que explica casi todo, o que es el grueso, es el gráfico más importante de la presentación, uno de los más importantes de la presentación. Bueno, encontramos aquí un poco el mecanismo ya del resumen o la tabla del mecanismo fisiopatológico. Ya este es un poquitín, no sé si más entendible, pero como que resume todo lo que hablé. Fíjense cómo en todos hay todos los mecanismos, desde el punto de vista físico, hay hipoxemia, y como no en todos hay un aumento de la presión de CO2 o una disminución, va a depender del caso. En el equilibrio, en relación al desequilibrio de relación ventilación-perfusión,
pues podemos encontrar, depende del caso, si predomina más el espacio muerto o si predomina más el shock. Podemos encontrar un aumento del CO2 o una disminución del CO2. Y cómo se ve, o sea, la ventilación, entre otras cosas. Entonces, esta gráfica también me parece importante que la tomen en cuenta porque es bastante bonita. Bueno, ahora vamos a hablar la clasificación según características gasométricas. Ya vamos a terminar, no nos falta mucho, lo prometo. La gasometría nos da información sobre la oxigenación arterial y tisular, pero también puede darnos información sobre el equilibrio ácido-base, entre otros casos, y sobre el bicarbonato, entre otros elementos a tomar en cuenta. El bicarbonato, cabe recordar que nos va a apoyar, nos va a poder diferenciar, nos va a poder, igual que el CO2, ayudar a diferenciar si se trata de un problema respiratorio metabólico, y además también nos va a ayudar a determinar si la patología es aguda crónica. Pues no corresponde ahora hablar mucho de la gasometría, seguramente un grupo que trajo este curso Luz también habla un poco de todos los hospitales, ¿no? No se nos puede olvidar la presión arterial de oxígeno entre 60 y 80, lo que hablamos como hipoxemia. La presión arterial de oxígeno por debajo de 60 no se puede dar insuficiencia respiratoria aquí y en la a nivel del mar. Y la presión arterial del CO2 de 35 de hipocampo, 35 de insuficiencia respiratoria casi de metros de mercurio. Se dice que el pulmón está intrínsecamente sano, pues no hay ningún problema, y la causa de la insuficiencia respiratoria se localiza fuera del pulmón. Debe considerarse la asistencia respiratoria si es necesario en estos pacientes porque seguramente ellos no pueden ventilar por sí mismos. El problema no está en el pulmón, ya que una simple administración de oxígeno pues no va a mejorar del todo, entonces hay que ventilar a estos pacientes. Usualmente cuando la insuficiencia respiratoria hipercárnica, que puede venir, viene asociada con hipoxemia, es marcada, ¿no? La insuficiencia respiratoria tipo 3 o respiratoria, esta es una clasificación que la puse porque me pareció organizada. Normalmente hablan de la tipo 1, tipo 2 y por último del shock o estado de hipoperfusión, pero a mí me gustó poner esta, me pareció interesante y me llamó la atención. Además, no está tan desactualizada del todo, solo han cambiado algunos conceptos. Esta se asocia a una disminución de la capacidad vital, insuficiencia respiratoria perioperatória tipo 3, con la consiguiente limitación de la expansión torácica, como la que sucede en la obesidad. El dolor intenso, por ejemplo, el ilio o las cirugías torácico-abdominales mayores, además de las drogas, entre otros casos, ¿no? Se asocia principalmente a eso y se caracteriza por hipoxemia, básicamente asociada a hipercapnia. La insuficiencia respiratoria asociada a estados de shock o hipoperfusión, que está así entre las clasificaciones un poco más actuales, o la tipo 4, se da a partir de la hipoperfusión, en la cual no encontramos una adecuada entrega de oxígeno hacia los tejidos, y por ende una disminución de la disponibilidad de oxígeno de todos los músculos, de todos los tejidos. Al no tener una adecuada disponibilidad de energía, si lo quieren ver, de los músculos respiratorios de los diferentes tejidos, se van a producir alteraciones en la contractura y en la capacidad de nuestro paciente de ventilar, por lo cual nos va a llevar hacia cierto grado de hipoventilación, ¿no? Y por consiguiente, pues va a haber un aumento de la extracción tisular de oxígeno en la sangre venosa. Por tal motivo, una forma de darnos cuenta de este tipo de insuficiencia respiratoria en estados de shock o hipoperfusión es una reducción marcada de la presión venosa de oxígeno, que también no las pudiera ofrecer una simple gasometría, ya no arterial, sino venosa, ¿no? Sin necesidad de mayores elementos. Ahora, bueno, según criterios histológicos, no me interesa demasiado que sepan esto de memoria, pero si lo ven, se caracterizan en aquellos que tienen alteración del compartimiento pulmonar y las que no tienen alteración del compartimiento pulmonar. En las alteraciones del compartimiento pulmonar encontramos las vías inferiores, por ejemplo, el EPOC y el asma. En las del parénquima encontramos neumonías, contusiones, aspiración, el estrés respiratorio. En cuanto a patologías intersticiales, fibrosis, sarcoidosis, neumonitis, alérgicas, eosinofílicas, entre otros casos. Y en el caso de la afección vascular, pues las vasculitis y los TEP se llevan la flor en este caso. En cuanto a las alteraciones del compartimiento extrapulmonar, o las que no tienen nada que ver con el pulmón, quieran verlo así,
son aquellas afecciones del sistema nervioso central, por ejemplo, las drogas depresoras del sistema nervioso central, los TEC, las enfermedades metabólicas. Aquellas que tienen que ver con patología neuromuscular, por ejemplo, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, la esclerosis lateral amiotrófica, lesión del nervio frénico. En el caso de alteración de la vía aérea superior, epiglotitis, edema laríngeo, cuerpo extraño, y alteraciones de la caja torácica, las fracturas totales, neumotórax, entre otras cosas, son las que podemos principalmente encontrarlas, ¿no? Bueno, y un poco habiendo terminado con todo eso, no les hablé de las fotografías que están aquí arriba. Las dos de arriba son la bella y hermosa ciudad de Caracas, y la fotografía de abajo es la bella y hermosísima ciudad de Cochabamba, un poco tomada de lejos con nuestro Cristo al fondo, ¿no? Como todas las presentaciones, o como algunas de las presentaciones, pues no me puedo ir sin antes presentarle esta caricatura de Marvel. ¿Se acuerdan de todos los Vengadores? Y no sé si se acuerdan que en la mayoría de las películas de Marvel, pues siempre tienen unos créditos extras, así que quedarse hasta el final de la presentación y esperar un momentito, pues nos va a aclarar o nos va a dar algunos sutiles pinceladas de lo que se puede venir a continuación en próximas presentaciones. Por un lado, tenemos el flujograma de la insuficiencia respiratoria aguda con algo de los mecanismos fisiopatológicos incluidos, y fíjense cómo los gases arteriales son fundamentales para su diagnóstico. Hay un pequeño error ahí en el cual no nos habla de la presión de CO2 por debajo, por arriba, de oxígeno, perdón, por debajo, por arriba de 60 milímetros de mercurio, pero después el resto nos habla un poco del CHUN, de la alteración de la ventilación, perfusión, de la hipoventilación, y a qué patologías podemos asociarlos o de qué manera podemos asociarlos, e inclusive lo correlaciona con el gradiente alveolar arterial o la presión alveolar arterial de oxígeno, ¿no? Si está elevada o si está normal o disminuida. Muy interesante esta gráfica, espero que les saquen un screenshot, o si graban el video, pues véanlo, es sumamente interesante. Otro crédito extra, que bueno, si bien ya lo vimos, me interesa muchísimo que lo volvemos a repasar. Fíjense, ya son, la de arriba es una tabla que ya se las había puesto. Vuelvo a repetir, la presión barométrica a 4.000 metros de altura es 462 milímetros de mercurio, la normal es 760 a nivel del mar, y esto nos da una presión parcial de oxígeno de 96,9 milímetros de mercurio. Bueno, aquí tenemos una tabla muy parecida, la encontré un poco para comparar, y cómo nos habla del oxígeno inspirado porcentualmente, nos los pone en metros y en pies, y fíjense cómo a 4.000 metros o 13.123 pies. Para aquellos que son pilotos les gusta todo eso de las medidas métricas y en pies. Encontramos una presión barométrica de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, un poco más baja de lo que nos presentó la tabla de arriba, pero fíjense algo característico en el oxígeno inspirado en relación a nivel del mar. El oxígeno inspirado a nivel del mar es 100%, dicen, ¿no? Con una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno de 159,9 milímetros de mercurio. Eso es al 100%. Pero si nos vamos a los 4.000 metros de altura, fíjense cómo baja a un 60% del aire inspirado a nivel del mar. O sea, quiere decir que 4.000 metros de altura nosotros tenemos un oxígeno inspirado porcentual a nivel del mar de solamente un 60%, y por eso me llamó la atención. Y fíjense, estos superatletas, me parecen superatletas esos que van al Everest, los que escalan los grandes picos, cómo respiran solo un 45% de aire, ¿no? En relación a lo que se inspira a nivel del mar, ¿no? Porcentualmente hablando. Bueno, y el último de los créditos esta gasometría arterial a nivel del mar y en La Paz. Bueno, observamos, fíjense cómo cambian los valores a nivel del mar y en La Paz. A nivel del mar son un poco más permisivos. Miren la presión arterial de oxígeno, 60 milímetros de mercurio como normal. Sin embargo, por debajo de eso, ya a nivel del mar ya lo catalogamos como insuficiencia respiratoria. A nivel del mar, 90 milímetros de mercurio es la presión arterial de oxígeno. El bicarbonato también se ve afectado. La saturación, fíjense como en la página 93, 90-93, ¿se acuerdan del efecto amortiguador del oxígeno ante disminución de las presiones parciales arteriales de oxígeno? Bueno, ahí está reflejado ese efecto. Y bueno, a nivel del mar es arriba de 96. Y fíjense, hasta hay que hacer una correlación diferente de la PAFIC, que es la correlación entre saturación y saturación de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno. Lo utilizan mucho los terapistas o algunos médicos clínicos para catalogar dentro de los criterios de Berlín, si no me equivoco, los famosos distrés respiratorios. Y abajo encontramos un poco una gasometría, una comparación de una gasometría venosa con arterial, que nos va a servir un poco para catalogar a veces los tipos de insuficiencia respiratoria,
de acuerdo a la gasometría. Nos va a ayudar un poquito todo eso. Bueno, espero que les haya servido. Espero haber sido claro. Yo sé que he corrido muchísimo. Si lograron grabar la presentación, espero que se las pasen para que las puedan oír y puedan pues repasar algunos conceptos. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y bueno, me despido. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy enriquecedora su explicación. Yo creo que para tendrán bien preguntas, no sé, pueden encender sus micrófonos para poder hablar con el doctor o escribirme en el chat. Bueno, parece que por ahora no hay preguntas, pero si al final se les ocurre alguna pregunta o revisando, también lo podemos hacer más tarde o sencillamente mañana con todo gusto, no hay ningún problema, podemos orientar, ¿ya? Muchísimas gracias, yo me despido, gracias. Muchas gracias, doctor. Cualquier cosa hablamos, hasta luego. Bien, bueno, damos por finalizado este tema de fisiopatología y fisiología, que no era algo que podía ser, digamos, para extenderse, ¿no? Es básicamente las cosas básicas que debemos saber para poder entrar en contexto con los demás temas que tenemos previstos para el día de mañana. El día de mañana vamos a empezar igual a las 6, por favor. Del mismo modo, les voy a pedir que ingresen con sus micrófonos apagados, no y con sus nombres, por favor. Después les vuelvo a invitar al taller del día sábado, solamente para los participantes de Cochabamba, donde van a poder ver el manejo de vía aérea, los dispositivos supraglóticos, la secuencia de intubación y el tema de vía aérea difícil, de forma práctica. Entonces, las personas interesadas pueden escribirme de forma interna para poder participar de este taller. También tenemos la siguiente semana el curso de urgencias toxicológicas. Del mismo modo, las personas que gusten pasar este curso, esto es a nivel nacional, pueden participar de todos los departamentos. Vamos a estar con la presencia del doctor Kadima, que nos va a hablar de este tema de, por ejemplo, lo que está muy ahorita, no de moda, sino en auge, que es lo de la viuda negra, ¿no? Entonces, las personas que estén interesadas para saber sobre este tema y el nuevo antídoto que está saliendo, entonces igual pueden contactarse para poder inscribirse. Si no hay más, nos podemos despedir para que puedan descansar y les deseo muy buenas noches.